Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero estaba vacío por dentro. Decidió vestirse como una persona sin hogar para encontrar el amor verdadero, hasta que una limpiadora pobre se detuvo en la acera e hizo algo que ninguna mujer rica había hecho jamás por él. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Alejandro estaba parado frente al espejo de su gigantesco vestidor en su ático, de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid, mirando las docenas de trajes caros colgados como soldados en fila. Tenía todo lo que cualquier persona podía soñar tener, pero por dentro se sentía como un desierto. Mujeres aparecían en su vida todos los días, siempre interesadas en la tarjeta de crédito platino, nunca en su corazón. «Necesito descubrir si existe el amor de verdad en este mundo», murmuró solo, pasándose la mano por el pelo. La decisión que tomó en ese momento parecía una locura, pero era la única forma de estar seguro. Iba a fingir ser otra persona, iba a vivir como quien no tiene nada para ver si alguien lo amaría por lo que realmente era. Bajó al trastero de la finca y cogió ropa vieja que usaba para la jardinería en su chalet de la sierra. Lo manchó todo con tierra, rasgó algunos trozos, se despeinó el cabello. Cuando se miró al espejo nuevamente, ni él mismo se reconocía. Parecía cualquier persona común, luchando por sobrevivir en las calles de la capital. La elección del lugar no fue por casualidad. Frente al imponente edificio de oficinas en la zona de Asca, donde funcionaba su empresa, siempre pasaban cientos de personas cada día. Si iba a poner a prueba la humanidad, que fuese en el lugar donde más gente transitaba. Alejandro se sentó en la acera, apoyado en la pared, y colocó una gorra vieja delante, como si estuviera pidiendo ayuda. Las primeras horas fueron devastadoras. La gente pasaba por su lado como si fuera invisible. Algunos lo miraban con asco, otros desviaban la mirada completamente. Un hombre, con un traje impecable, incluso hizo comentarios maliciosos sobre la gente que no quiere trabajar. Alejandro sintió una tristeza profunda, no por él, sino por descubrir cómo el mundo trataba a quien necesitaba ayuda. El sol de justicia de Madrid empezaba a pegar fuerte cuando vio a una mujer corriendo por la acera. Claramente llegaba tarde, cargando un bolso sencillo y mirando el reloj en su muñeca. Ella pasó de largo, pero unos pasos después detuvo. Alejandro vio cómo se daba la vuelta y caminaba hacia él. «Perdona, te he visto aquí y», dijo ella un poco jadeante. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» Alejandro levantó la vista y se encontró con el rostro más genuino que había visto jamás. No había lástima falsa allí, ni superioridad. Había preocupación verdadera, como si realmente le importara un completo desconocido. Estoy pasando por unos problemas», respondió él, intentando que la voz pareciera más débil. «No tengo dónde quedarme». La mujer abrió el bolso sin dudar, sacó algunos billetes de euro arrugados y se los ofreció. «No es mucho, pero debería llegar para que compres algo de comer. Hay una panadería ahí en la esquina que vende barras de pan muy baratas». Alejandro se quedó mirando el dinero en la mano de ella. Sabía que esos billetes probablemente representaban su propio almuerzo, quizás incluso el abono transporte para volver a casa. El gesto fue tan simple y al mismo tiempo tan poderoso, que sintió que los ojos se le humedecían. «Gracias», dijo él, cogiendo el dinero. «No tenías que hacerlo». «Todo el mundo necesita ayuda a veces», le interrumpió ella con una sonrisa. «Me llamo Elena». «¿Y tú?» «Alejandro», respondió automáticamente, sin pensar en inventar un nombre falso. «Alejandro, yo trabajo aquí en este edificio. Paso por aquí todos los días. ¿Necesitas algo más? Búscame. ¿Vale? No tengo mucho, pero siempre se puede compartir». Elena miró el reloj nuevamente e hizo una mueca. «Madre mía, llego súper tarde. Pero ha sido bueno conocerte, Alejandro. Cuídate mucho, ¿eh?» Salió corriendo hacia la entrada del edificio y Alejandro se quedó allí, sosteniendo los euros e intentando procesar lo que acababa de suceder. En las últimas horas, decenas de personas bien vestidas y con dinero en el bolsillo habían pasado por su lado sin siquiera mirar. Elena,
que claramente no tenía mucho. Se detuvo, ofreció ayuda y aún se preocupó genuinamente. Alejandro guardó el dinero en el bolsillo. No era el valor lo que importaba, era lo que aquel gesto representaba. Por primera vez en años, alguien había demostrado bondad real, sin esperar nada, a cambio, sin saber quién era él, cuánto tenía en el banco, qué coches conducía. Se quedó en la acera pensando en Elena, en la forma en que habló, simple, directa, cómo ofreció ayuda sin hacer preguntas invasivas o juicios, prometió pasar por allí todos los días, por si necesitaba algo más. Eso no era normal en el mundo donde él vivía. Las horas pasaron despacio, algunas personas le dieron monedas, siempre arrojándolas desde lejos, como si él fuera contagioso. Pero ninguna se detuvo para conversar, para preguntar su nombre, para tratarlo como un ser humano. Solo Elena había hecho eso, cuando el movimiento de gente empezó a disminuir. Alejandro se levantó y caminó hasta la panadería que ella le había indicado. Compró una barra de pan con su dinero, más por simbolismo que por hambre. Mientras comía, pensaba en cómo aquella experiencia estaba siendo reveladora. Volvió a su ático al final del día con la mente en ebullición. Su empleada de hogar, Rosa, le preguntó dónde había estado, extrañada por su apariencia, pero Alejandro cambió de tema. Subió a su habitación y se quedó mirando por el ventanal, pensando en Elena. Ella dijo que pasaba por allí todos los días. Dijo que si él necesitaba ayuda, solo tenía que buscarla. Había una sinceridad en su voz que Alejandro nunca había escuchado antes. Decidió que volvería al día siguiente. Necesitaba conocer mejor a aquella mujer que se había detenido en la vorágine de la vida para ayudar a un extraño. Mientras se quitaba la ropa sucia, Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tal vez existiera bondad real en el mundo y tal vez él acabara de encontrarla. Alejandro llegó a la acera muy temprano, vestido con la misma ropa sucia del día anterior. Su mente estaba inquieta desde que se despertó, pensando en el encuentro con Elena. Se sentó en el mismo lugar y esperó, observando el movimiento de personas que comenzaban a llegar para otro día de trabajo. Cuando vio a Elena acercándose, sintió que el corazón se le aceleraba. Ella venía caminando más despacio hoy, sin la prisa desesperada de antes. Al avistar a Alejandro, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que él nunca había visto dirigida a él antes. «Alejandro, ¿todavía estás aquí?», dijo ella, deteniéndose frente a él. «¿Pudiste comer ayer?». «Sí, pude. Gracias por tu ayuda», respondió él, conmovido por su preocupación. «Compré pan en aquella panadería que me indicaste». Elena se agachó a su lado, sin importarle ensuciarse los pantalones. «Mira, estuve pensando en tu situación. ¿Has intentado buscar trabajo?». «Conozco algunos lugares que siempre necesitan gente». Alejandro se quedó sin palabras. Allí estaba una mujer que apenas lo conocía, ofreciendo ayuda concreta para cambiar su vida. «Yo. Es complicado. No tengo domicilio fijo. Los documentos están un poco manga por hombro. Los documentos los resolvemos», dijo ella con determinación. «Lo importante es que quieras cambiar. Y por lo que veo, no pareces alguien que haya desistido de la vida». La conversación fue interrumpida cuando Elena miró su reloj. «Uy, tengo que entrar. Si no, doña Carmen, la supervisora, se enfadará conmigo. Pero escucha, te quedas aquí todo el día». «Hasta la tarde», mintió Alejandro. «Entonces te encuentro a la salida de mi turno. ¿Podemos hablar mejor? Te ayudo a pensar en un plan». Elena ya se estaba levantando cuando dudó. Abrió el bolso nuevamente y sacó un bocadillo envuelto en papel de aluminio. «Hice 2 bocadillos hoy. Uno es tuyo». Alejandro cogió el bocadillo con las manos temblando. No era solo la comida lo que lo emocionaba, era el cuidado. Alguien había pensado en él. Había hecho algo especial, sabiendo que él estaría allí. «Elena, ¿por qué estás haciendo esto?», preguntó él, con la voz embargada. Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Porque todos necesitamos a alguien a veces, y porque me pareces una buena persona que solo está pasando por una mala racha». Alejandro vio cómo ella
Entraba en el edificio y se quedó sosteniendo el bocadillo, sintiendo una emoción que no lograba nombrar. Por primera vez en años, alguien había visto bondad en él, sin conocer su cuenta bancaria. Las horas pasaron despacio. Alejandro apenas tocó el bocadillo, guardándolo como un tesoro. Observaba a las personas pasando y se preguntaba cuántas serían capaces de hacer lo que Elena estaba haciendo. La respuesta lo asustaba. Cuando el movimiento comenzó a disminuir al final de la jornada laboral, Alejandro vio a Elena saliendo por la puerta principal. Ella miró alrededor buscándolo y vino caminando con aquella misma sonrisa acogedora. ¿Comiste? Fue la primera cosa que preguntó. Comí, sí. Estaba delicioso. ¡Qué bien! Ven, vamos allí a los bancos de la plaza a hablar mejor. Caminaron hasta una pequeña plaza cercana. Elena se sentó en un banco y le hizo señas para que se sentara a su lado. Alejandro dudó, consciente de la ropa sucia, pero ella insistió. Cuéntame cómo. Llegaste a esta situación, dijo Elena, girándose para mirarlo. Alejandro había preparado una historia durante el día. Trabajaba en una empresa, nada muy especial. Cuando mi madre enfermó, gasté todos los ahorros en el tratamiento. Acabé endeudándome. Perdí el piso que alquilaba en un barrio modesto. No era totalmente mentira. Alejandro realmente había perdido a su madre. Hacía algunos años y el dolor de aquellos momentos aún era real. Vaya, lo siento mucho, dijo Elena, tocando suavemente su brazo. Debe haber sido muy difícil ver a tu madre necesitada y no poder hacer más. La sinceridad en la voz de ella casi le hizo confesarlo todo en ese momento. Lo fue. ¿Y tú? Cuéntame de tu vida también. Elena suspiró profundamente. Tampoco es fácil. Trabajo como limpiadora en ese edificio. Hago algunas limpiezas extras los fines de semana. Vivo en Vallecas. Tengo una madre que necesita cuidados especiales y un hijo pequeño. ¿Y el padre del niño?, preguntó Alejandro sin pensar. Desapareció cuando supo del embarazo, dijo ella sin amargura. Pero estamos bien. Mi hijo y yo nos apañamos. Alejandro sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo consigues ser tan positiva con tantas cosas que afrontar? Porque quejarse no cambia nada, respondió Elena con sencillez. Y siempre hay alguien pasándolo peor. Mírate a ti, por ejemplo. Al menos yo tengo un techo, una cama para dormir. Su generosidad era abrumadora. Allí estaba una mujer enfrentando dificultades reales y aún así preocupada por ayudar a quien estaba peor. Elena, ¿puedo preguntarte una cosa?, dijo Alejandro. ¿Por qué te paraste a ayudarme? La mayoría de la gente ni mira. Ella se quedó callada por algunos segundos, mirando los árboles de la plaza. Mi abuela siempre decía que nunca sabemos cuándo podemos estar recibiendo a un ángel disfrazado. Y aunque no lo sea, todo el mundo merece ser tratado con dignidad. Alejandro sintió que los ojos se le humedecían. Eres una persona muy especial. No soy especial, no. Solo hago lo que creo que es correcto. Continuaron conversando hasta que oscureció. Elena contó sobre los sueños que tuvo que abandonar para cuidar a la familia. Había estudiado para ser enfermera, pero tuvo que dejarlo a mitad del curso, cuando su madre enfermó. A veces me imagino cómo sería si las cosas fueran diferentes, dijo ella, mirando al cielo de Madrid. Pero no sirve de nada vivir de sí, ¿verdad? La vida es la que es. Alejandro estaba fascinado por su fuerza. ¿Todavía piensas en volver a estudiar? ¿Quién sabe algún día?, sonrió, ella tristemente. Cuando mi hijo crezca, cuando mi madre no me necesite tanto. Pero son sueños, para muy largo plazo. Los sueños nunca están demasiado lejos, dijo Alejandro, y por primera vez hablaba de corazón. Elena lo miró con curiosidad. Hablas como alguien que entiende de eso. Alejandro se dio cuenta de que había hablado de Mash. Yo solo creo que nunca debemos desistir de los sueños. ¿Y tú tienes sueños también? La pregunta cogió a Alejandro desprevenido. ¿Qué soñaba él realmente? Sueño con encontrar personas verdaderas, personas como tú. Elena se sonrojó levemente. Eres muy amable. Estoy siendo sincero. Ella miró el reloj y se levantó.
Tengo que ir a buscar a mi hijo a casa de la vecina. Se queda con ella cuando trabajo. Claro, no quiero molestar. No molestas, dijo Elena firmemente. Me ha gustado hablar contigo. Mañana te traigo algunas ideas de trabajo. Está bien. Alejandro se levantó también. Elena, muchas gracias por todo, por tratarme como a una persona. Eres una persona, respondió ella como si fuera obvio. Y todo va a salir bien. Ya lo verás. Ella se despidió con un gesto y comenzó a caminar hacia el metro. Alejandro se quedó, parado, viéndola alejarse con el corazón lleno de emociones contradictorias. Volvió a su ático esa noche completamente transformado. La conversación con Elena había movido estructuras profundas de su alma. Por primera vez, había conocido a alguien que no quería nada de él más allá de su felicidad, pero también sentía un peso terrible por la mentira. Elena estaba ofreciendo ayuda genuina a alguien que no la necesitaba. Estaba sacrificando tiempo y energía por una farsa. Alejandro se miró en el espejo del baño lujoso. No consiguió reconocer en quién se estaba convirtiendo. Las conversaciones con Elena estaban despertando partes de él que creía que habían muerto hacía mucho tiempo. Decidió que continuaría la experiencia por algunos días más. Necesitaba entender mejor a aquella mujer extraordinaria que se había cruzado en su camino. Necesitaba entender también lo que estaba sucediendo con su propio corazón. Durmió aquella noche pensando en su sonrisa, en la forma cariñosa en que tocó su brazo, en la preocupación genuina en sus ojos. Por primera vez en años, apenas podía esperar al día siguiente. Alejandro llegó a casa y subió directo a la habitación, evitando a Rosa, su ama de llaves, que lo esperaba en el salón con cara de preocupación. No estaba preparado para explicar dónde había pasado el día vestido como un indigente. Cerró la puerta de la habitación y se tiró en la cama tamaño king size, pero su mente estaba lejos de todo aquel lujo. Se quedó mirando al techo, pensando en la conversación con Elena, la forma en que ella habló sobre los sueños abandonados, sobre cuidar a la madre enferma, sobre criar al hijo, sola. Cada palabra de ella resonaba en su cabeza como un puñetazo en la conciencia. Cogió el móvil y por impulso tecleó el nombre de ella en las redes sociales. Encontró un perfil sencillo con pocas fotos, una de ellas sonriendo con un niño, pequeño en brazos, otra ayudando a una señora en silla de ruedas. No había selfies en restaurantes caros de la calle Jorge Juan, ni viajes a destinos exóticos ni ninguna ostentación. Solo momentos reales de una vida real. Alejandro pasó las fotos sintiendo un nudo en la garganta. En una de ellas, Elena estaba en una graduación, vistiendo una bata blanca de enfermería a medias. La leyenda decía: «Un día volveré para terminar este sueño». Tenía apenas 3. Me gusta y un comentario de su madre: «Orgullosa de ti, hija». Aquella imagen lo destruyó por dentro. Elena había dejado de estudiar para cuidar a la familia, abdicando de su propio futuro para garantizar el bienestar de quienes amaba. Y allí estaba él, fingiendo pasar necesidad ante una mujer que conocía la privación de verdad. El móvil sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Javier, su socio y mejor amigo. «Alejandro, tío, ¿dónde te has metido hoy? Intenté llamarte varias veces. Estaba resolviendo unas cosas personales», respondió Alejandro vagamente. «¿Qué cosas? Estás raro desde hace días. Rosa me dijo que llegaste a casa con ropa sucia ayer». Alejandro suspiró. Javier lo conocía desde hacía muchos años, desde la época de la universidad, cuando los dos construyeron la empresa desde cero. Si alguien podía entender su crisis existencial, era él. «Javier, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Crees que la gente nos busca por lo que somos o por lo que tenemos?» «Tío, ¿qué pregunta es esa?» «Claro que por lo que tenemos. Vivimos en un mundo capitalista, no en un cuento de hadas». La respuesta directa de Javier confirmó los peores miedos de Alejandro. «¿Y si no tuviéramos nada? ¿Crees que a alguien le importaríamos?» «Alejandro, ¿estás bien? Hablas como si fueras a tener una crisis de la mediana edad». «Tal vez sea eso mismo», murmuró Alejandro. Colgó el teléfono y volvió a mirar las fotos de Elena. En todas ellas,
Incluso en las más simples, ella irradiaba una felicidad genuina que él nunca había sentido, aun teniendo todo lo que el dinero podía comprar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el barrio de Vallecas, Elena llegaba a casa cargando bolsas del supermercado y medicamentos. Vivía en un piso, pequeño en un segundo sin ascensor de un edificio antiguo, pero que ella mantenía impecablemente limpio y organizado. «Mamá, ya llegué», anunció entrando por la puerta. «Hola, hija», respondió doña Carmen desde la silla de ruedas, donde veía la tele con Pablito, el hijo de Elena, jugando en el suelo a su lado. «Mamá», gritó el niño corriendo para abrazar a Elena. «Hola, mi amor. ¿Cómo ha ido tu día con la abuela?» Hicimos dibujos. «Mira», Pablito mostró una hoja llena de garabatos coloridos. «¡Qué bonito! Voy a pegarlo en la nevera». Elena besó la frente de su madre y notó que estaba más pálida de lo normal. «Mamá, ¿cómo están los dolores hoy?» «Ay, hija, igual, pero no te preocupes por mí». Elena sabía que su madre siempre minimizaba el sufrimiento para no preocuparla. Más, el tratamiento se estaba volviendo cada vez más caro y los medicamentos eran una fortuna todos los meses, incluso con la seguridad social. Pero ella nunca dejaría que su madre supiera de las dificultades financieras. Mientras preparaba la cena, una tortilla de patatas, Elena le contó a su madre sobre Alejandro. «Mamá, hoy conocí a un chico que está pasando por dificultades. Está viviendo a la calle». Doña Carmen levantó las cejas. «Y tú ya quieres ayudar, ¿verdad, Elena?» «Hija mía, tu corazón es muy bueno, pero a veces te preocupas demasiado por los demás». «Mamá, imagina si fuera Pablito en una situación así. Yo querría que alguien le ayudase». «Lo sé, hija, pero ya tienes tantas cosas de las que preocuparte. Conmigo, con Pablito, con el trabajo». «Justamente por eso entiendo lo que él está pasando», respondió Elena, batiendo los huevos. «Cuando estamos en el fondo del pozo, cualquier mano tendida marca la diferencia». Doña Carmen observó a su hija, cocinando, y sintió que el corazón se le encogía. Sabía cuántos sacrificios hacía Elena todos los días. Veía cómo renunciaba a sus propias necesidades para garantizar el bienestar de la familia. «Elena, nunca me lo has contado, pero sé que has dejado de comprar cosas para ti misma para pagar mis medicinas». Elena se detuvo. «Mamá, no digas eso. Es verdad, tus zapatos ya tienen un agujero desde hace meses. No has comprado ropa nueva ni para ti ni para Pablito. Y aún así estás pensando en ayudar a un extraño». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. «Mamá, hago eso porque os quiero. Y sobre Alejandro es diferente. Cuando lo miré a los ojos, vi una tristeza que va más allá de la falta de dinero. Vi a alguien que ha perdido la esperanza. Y quieres devolverle la esperanza. Quiero intentarlo. Sé lo terrible que es sentirse solo en el mundo». Doña Carmen extendió la mano hacia su hija. «Eres la persona más generosa que conozco, Elena. Tu padre estaría orgulloso». Elena cogió la mano de su madre y lloró silenciosamente. La mención del padre siempre la emocionaba. Él había fallecido cuando Pablito era un bebé, víctima de un accidente laboral en la construcción. Desde entonces, ella era el pilar de la familia. Aquella noche, después de acostar a Pablito y ayudar a su madre con las medicinas, Elena se sentó en la pequeña cocina para organizar las cuentas del mes. Los números en la calculadora nunca cuadraban. Siempre faltaba dinero para algo. Miró la nevera, donde había pegado el dibujo de su hijo, y pensó en Alejandro. Decidió que al día siguiente llevaría un tupper extra para él. No costaba nada hacer comida para una persona más, y tal vez aquel gesto marcase la diferencia en su vida. Alejandro, por su parte, estaba en el despacho lujoso de su casa, buscando en el ordenador. Había investigado más sobre Elena y descubierto cosas que lo dejaron aún más impresionado y culpable al mismo tiempo. Encontró registros antiguos de cuando ella estudiaba enfermería en la universidad pública. Notas excelentes, elogios de los profesores. Participación en proyectos voluntarios en el hospital. Elena no era solo una buena persona, era brillante,
y lo había abandonado todo para cuidar a la familia. Descubrió también que ella trabajaba en 3 lugares diferentes para conseguir pagar las facturas. Además de la limpieza en el edificio de oficinas, hacía limpieza en una clínica los fines de semana y aún cogía trabajos extras cuando podía. La culpa que Alejandro sentía era devastadora. Allí estaba una mujer, luchando contra todas las adversidades, sacrificando sus propios sueños por la familia, y aún encontraba tiempo y energía para ayudar a un extraño en la calle, y él le estaba mintiendo, jugando con sus sentimientos. Pero al mismo tiempo, nunca se había sentido tan vivo. Las conversaciones con Elena despertaban en él emociones que llevaban años adormecidas. La forma en que ella lo miraba, cómo se importaba genuinamente, cómo ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Alejandro se levantó y fue hasta el ventanal panorámico del ático que daba vista a toda la ciudad de Madrid iluminada. Todas aquellas luces representaban vidas, historias, personas luchando para sobrevivir, y en algún lugar allí abajo, quizás en un barrio periférico, estaba Elena, probablemente despierta también, preocupándose por las cuentas o por la salud de su madre. Tomó una decisión. Iba a continuar con el disfraz por algunos días más, pero no por curiosidad o experimento social. Iba a continuar porque quería conocer mejor a aquella mujer extraordinaria que había cruzado su camino. Quería entender de dónde venía tanta fuerza, tanta bondad, tanta capacidad de amor, y tal vez en el fondo estuviera empezando a enamorarse por primera vez en su vida. La madrugada llegó con Alejandro todavía despierto, planeando cómo podría ayudar a Elena sin revelar su identidad. Quería hacer algo por la madre de ella, los medicamentos caros, por la educación del hijo, pero sabía que ella nunca aceptaría la ayuda de un desconocido, y mucho menos una gran suma de dinero de golpe. Tendría que ser creativo, tendría que encontrar una forma de mejorar su vida sin despertar sospechas, porque una cosa había descubierto en aquellos días: Elena no era solo la mujer más bondadosa que había conocido, era también la persona más digna. Y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para merecer su amor. Alejandro llegó a la acera más temprano que de costumbre, ansioso por el encuentro con Elena. Había pasado la madrugada entera pensando en ella, en la conversación que tuvieron, en la fuerza que ella demostraba, incluso enfrentando tantas dificultades. Cuando la vio acercándose, cargando una bolsa térmica además de su bolso habitual, sintió que el corazón se le aceleraba. «Buenos días, Alejandro», dijo, ella con aquella sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. «¿Cómo has pasado la noche?» «Bien, gracias». «¿Y tú?» «Corriendo como siempre», respondió Elena, sentándose a su lado en la acera, «pero he traído una sorpresa para ti». Ella abrió la bolsa térmica y sacó un tupper todavía caliente. «Hice un guiso, comida casera hecha con cariño». Alejandro cogió el recipiente, sintiendo las manos temblar. No era solo la comida lo que lo emocionaba, era saber que alguien se había levantado más temprano. Había pensado en él. Había hecho aquello especialmente para él. «Elena, no tenías por qué». «Claro que tenía». Ella lo interrumpió. «La comida de la calle no es nutritiva. Necesitas alimentarte bien si quieres tener fuerza para buscar trabajo». Alejandro abrió el recipiente y vio unas lentejas con chorizo y verduras. Todo preparado, con cuidado, como si fuera para alguien especial. Y en aquel momento, él se sintió realmente especial por primera vez en mucho tiempo. «¿Cómo conseguiste tiempo para hacer esto?», preguntó él, sabiendo que ella trabajaba en varios lugares. «Me levanté un poco más temprano». No fue nada del otro mundo. Pero Alejandro sabía que era mucho más que eso. Sabía que aquella mujer había sacrificado horas preciosas de sueño. Había usado ingredientes que costaban dinero que a ella no le sobraba. Todo para cuidar de un extraño. «Elena, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué haces tanto por mí? Apenas me conoces». Ella se quedó callada por algunos segundos, mirando el tráfico de la Castellana. «Sabes, Alejandro, hay una cosa que nunca le he contado a nadie. Cuando mi padre falleció,
Mi madre y yo pasamos por una fase muy difícil. Llegamos a quedarnos sin tener qué comer algunos días. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En serio, era yo, embarazada de Pablito, cuidando a mi madre, que acababa de descubrir su enfermedad. No tenía empleo, no tenía a dónde ir. Un día estaba sentada en un banco de un parque llorando, sin saber qué hacer. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. Una señora desconocida se acercó a mí. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y se quedó allí conmigo. Después me dio un sobre con dinero y dijo: «Hija, a veces necesitamos ser un ángel en la vida de alguien». Alejandro estaba profundamente emocionado. «¿Y nunca más la viste?» «Nunca». Pero aquella actitud cambió mi vida, me dio fuerzas para continuar luchando. Desde entonces, siempre que puedo, intento ser ese ángel para alguien. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Elena no lo estaba ayudando por pena o caridad. Estaba retribuyendo un acto de bondad que había recibido en un momento de desesperación. «Eres una persona increíble», dijo él, con la voz embargada. «No lo soy. Solo hago lo que cualquier persona debería hacer». En ese momento, Alejandro vio a un hombre acercándose por la acera y su sangre se heló. Era Borja de la Rosa, un empresario del sector inmobiliario que frecuentaba los mismos círculos sociales exclusivos que él en Madrid. Si Borja lo reconocía, toda la farsa sería descubierta. Alejandro bajó la cabeza rápidamente, tirando de la gorra sobre los ojos. «Elena, aquel hombre de ahí», intentó decir. Pero Borja estaba caminando directamente hacia ellos, hablando por el móvil. A medida que se acercaba, Alejandro percibía que sería imposible pasar desapercibido. «¿Alejandro?» «Alejandro Mendoza», dijo Borja, parándose frente a ellos con una expresión de completa sorpresa, colgando el teléfono. Alejandro levantó la vista, despacio, intentando pensar en una excusa rápida. Elena miraba entre los dos, confundida con la situación. «Tío, ¿qué haces aquí con esas pintas?», continuó Borja analizando la ropa sucia de Alejandro. «¿Esto es algún tipo de proyecto social de tu empresa? ¿Algo de responsabilidad corporativa?» «Es algo así», tartamudeó Alejandro desesperado para que Borja no dijese nada más comprometedor. «Qué fuerte. Siempre admiré ese lado filantrópico tuyo. ¿Cuánto tiempo vas a estar en este experimento?» Alejandro vio a Elena frunciendo el ceño, claramente confundida con la conversación. Necesitaba actuar rápido antes de que ella comenzase a hacer preguntas. «Borja, en realidad, yo estaba justamente. Perdona que interrumpa». Elena se entrometió, levantándose de la acera. «¿Vosotros os conocéis?» Borja miró a Elena como si la viese por primera vez, notando su uniforme de trabajo. «No, nos conocemos. Soy Borja de la Rosa, empresario». «¿Y tú eres?» «Elena, yo trabajo aquí en el edificio». «Ah, vale. ¿Y cómo conociste a Alejandro?» La pregunta dejó a Elena aún más confundida. «Lo conocí aquí en la acera. Él está pasando por dificultades». Borja soltó una carcajada ruidosa. «¿Dificultades? Elena, ¿sabes quién es este hombre?» Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. «Borja, por favor. Este es Alejandro Mendoza, dueño de Mendoza Asociados, una de las mayores consultoras financieras de España. Este tío tiene más dinero que un banco». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Alejandro con una expresión que mezclaba shock, confusión y algo que parecía decepción profunda. «¿Cómo dices?», susurró ella. Borja se dio cuenta de que había hablado de más. «Opa, creo que me he metido donde no me llamaban». «Alejandro, luego hablamos, ¿vale?» Salió rápidamente, dejando a Alejandro y Elena solos en una situación insoportable. Elena continuaba mirándolo, esperando una explicación que él no sabía cómo dar. «Elena, puedo explicarlo». «¿Explicar el qué?», dijo ella, con la voz saliendo más dura que de costumbre. «Que me mentiste desde el primer día. Que me tomaste por idiota».
No fue así. ¿Cómo fue entonces? Elena estaba visiblemente alterada. Eres rico, y te quedaste aquí, fingiendo ser pobre ¿para qué? Para divertirte con la mujer ingenua que creyó en ti. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de ella. Quité comida de la boca de mi hijo para traértela a ti. Me levanté más temprano para hacerte el tupper. Me preocupé por ti. Cada palabra de Elena era como una puñalada en el corazón de Alejandro. Ver el dolor en los ojos de ella, saber que había causado aquella decepción, era peor que cualquier castigo. Elena, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar el qué? Que soy tan patética que te pareció gracioso jugar conmigo. Nunca pensé que fueras patética, al contrario. Entonces, ¿por qué mentiste? Alejandro respiró hondo, sabiendo que estaba en el momento más importante de toda aquella situación, porque quería encontrar a alguien que me amase por lo que soy, no por lo que tengo. Y pensaste que mentir era el camino correcto. No, yo solo. Yo estaba perdido, Elena, cansado de personas que solo se acercaban a mí por interés. Y entonces aparecí yo, y decidiste ponerme a prueba. ¿Es eso? Al principio fue eso mismo, admitió Alejandro, viendo cómo la expresión de Elena se cerraba aún más. Pero después de conocerte, todo cambió. Eres la persona más increíble que he conocido en mi vida. Elena sacudió la cabeza, secándose las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más triste, Alejandro? Que realmente me importaste. Pensé que había encontrado a alguien especial. Alguien que necesitaba ayuda. Alguien que... Ella dejó de hablar como si se hubiera dado cuenta de algo. Dios mío, debes de haberte reído tanto de mí a mis espaldas. La limpiadora pobre intentando ayudar al empresario millonario. Elena, nunca. ¿Me reí? ¿Nunca? No, dijo ella con amargura. Entonces, ¿qué hiciste? Sentiste lástima. Te pareció bonita mi ingenuidad. Me enamoré de ti. Las palabras salieron de la boca de Alejandro antes incluso de que él se diera cuenta. Elena dejó de llorar y lo miró con incredulidad. ¿Qué has dicho? Me enamoré de ti, Elena. De tu bondad, de tu fuerza, de la forma en que ves el mundo. Tú me mostraste lo que es el amor verdadero. Elena sacudió la cabeza lentamente. No puedo creer que estés diciendo esto ahora. Después de mentirme desde el primer momento, sé que lo estropeé todo. Sé que no merezco tu perdón, pero todo lo que sentí por ti fue real. Real. Elena rió sin humor. ¿Cómo puede ser real algo y construido sobre una mentira? Ella cogió el bolso y comenzó a alejarse hacia la entrada del edificio. Alejandro, o como sea que te llames de verdad, quiero volver a verte nunca más. Mi nombre es Alejandro de verdad, y lo que siento por ti es real. Pero Elena ya estaba entrando en el edificio, sin mirar atrás. Alejandro quedó allí parado, sosteniendo el tupper que ella había hecho con tanto cariño, viendo a la mujer que amaba alejarse, tal vez para siempre. En aquel momento, se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Había encontrado el amor verdadero y lo había perdido por causa de una mentira que comenzó como experimento y terminó como tragedia. La comida se enfrió en sus manos mientras él intentaba procesar la dimensión de lo que había sucedido. Elena no era solo la mujer más bondadosa que había conocido, era también la única que realmente se había preocupado por él. Y él había traicionado de la peor forma posible. Alejandro pasó la noche entera caminando por las calles de Madrid sin conseguir quitarse de la cabeza la expresión de dolor en el rostro de Elena. Cada palabra que ella había dicho resonaba en sus oídos como una condena. Quité comida de la boca de mi hijo para traértela a ti. Aquella frase lo destruía por dentro. Cuando amaneció, tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a mentir más, no iba a esconderse más. Se vistió con una de sus ropas normales, una camisa y unos pantalones chinos, y fue directo al edificio donde Elena trabajaba. Necesitaba hablar con ella, necesitaba explicarse. Incluso sabiendo que tal vez fuera demasiado tarde, llegó al edificio y se quedó esperando en la recepción. El guardia de seguridad, don Manolo, lo reconoció inmediatamente, aunque estaba
sorprendido por su cambio de aspecto. «Señor Mendoza, ¿usted aquí tan temprano? ¿Vino a resolver alguna cosa en alguna empresa?» Alejandro respiró hondo. «En realidad, vine a hablar con una de las empleadas de la limpieza, Elena». Don Manolo levantó las cejas sorprendido. «¿Elena? Ella no ha llegado todavía, pero debe de estar al caer. ¿Quiere que le avise que el señor quiere hablar con ella? No hace falta. Esperaré aquí mismo». Alejandro se sentó en uno de los sillones de la recepción, nervioso como nunca había estado. Algunas personas que pasaban lo saludaban, extrañadas de verlo allí tan temprano y con aquella expresión tensa. Cuando Elena entró por la puerta principal, cargando sus materiales de trabajo, se detuvo inmediatamente al verlo. Su rostro se cerró en una expresión de frialdad que cortó el corazón de Alejandro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, acercándose a él con pasos duros. «Vine a hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar». Elena intentó pasar de largo hacia los tornos de entrada, pero Alejandro se levantó, bloqueando delicadamente su camino. «Por favor, Elena, dame 5 minutos. Ya desperdiciaste varios días de mi vida con tus mentiras. No voy a desperdiciar ni 5 minutos más». Algunas personas en la recepción comenzaron a mirar en su dirección, curiosas por la conversación. Alejandro se dio cuenta de que aquel no era el lugar ideal para una conversación íntima. «Entonces encuéntrame a la salida de tu turno, por favor». «No, Alejandro, sé que estás dolida». «¿Dolida?». Ella lo interrumpió, la voz saliendo más alta de lo que pretendía. «¿Crees que es solo dolor, Alejandro? Jugaste con mis sentimientos. Fingiste necesitar ayuda ante una mujer que realmente necesita ayuda». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de ella, y Alejandro sintió ganas de abrazarla, de limpiar cada una de aquellas lágrimas, pero sabía que no tenía más ese derecho. «Me hiciste sentir especial», continuó ella, con la voz embargada. «Me hiciste creer que estaba marcando la diferencia en la vida de alguien. Y todo no pasaba de una broma para ti. Nunca fue una broma, Elena. ¡Nunca! Entonces, ¿qué fue? Un experimento social. Una apuesta con tus amigos, ricos». Alejandro miró alrededor y vio que ahora varias personas estaban prestando atención a la conversación en el vestíbulo. Decidió que no importaba más quién estaba escuchando. Solo importaba hacer que Elena entendiera. «Fue miedo», dijo él con la voz clara y firme. «Miedo de nunca encontrar a alguien que me amase de verdad». Elena dejó de llorar y lo miró con atención. «¿Sabes cuántas mujeres se acercaron a mí en el último año?». Alejandro continuó. «Decenas. Guapas, inteligentes, exitosas, pero todas querían la misma cosa. Mi dinero, mi estatus, mi piso en Salamanca, mis coches». Sintió que su propia voz comenzaba a fallar. Estaba cansado, Elena, cansado de ser visto como un premio, como un objeto. Quería encontrar a alguien que me mirase y viese a una persona, no una cuenta bancaria. ¿Y pensaste que mentir era la solución? Pensé que era la única forma de estar seguro, admitió Alejandro, pero estaba equivocado, completamente equivocado. Elena sacudió la cabeza. «Alejandro, no entiendes la gravedad de lo que hiciste. Yo abrí mi corazón para ti. Te conté sobre mi madre, sobre mi hijo, sobre mis sueños, y yo guardé cada palabra en mi corazón». Él la interrumpió. «Cada historia que contaste, cada sonrisa que me diste, cada gesto de cariño. Nada de eso fue desperdiciado. Ay, ¿cómo puedo creerte? ¿Cómo sé que no estás mintiendo de nuevo?». Alejandro pensó por algunos segundos y tomó una decisión que lo asustó. Si quería probar que estaba siendo sincero, tendría que exponerse completamente allí mismo. «Mi nombre completo es Alejandro Mendoza Silva. Tengo la empresa desde hace 12 años. La construí desde cero con un amigo de la universidad. Vivo solo en un ático que es demasiado grande y demasiado vacío». Respiró hondo antes de continuar. «Perdí a mi madre hace 3 años por complicaciones médicas que podría haber evitado si le hubiera prestado más atención. Desde entonces, siento culpable todos los días». Elena estaba escuchando en silencio,
viendo a Alejandro abrirse de una forma que lo dejaba completamente vulnerable ante ella. Y los curiosos del vestíbulo. No tengo amigos verdaderos, solo socios de negocios. No tengo familia cercana. Paso la mayor parte de los fines de semana solo, intentando llenar un vacío que el dinero nunca consiguió llenar. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alejandro también, hasta encontrarte a ti. Por primera vez en años, me desperté animado para vivir un día. Por primera vez en años me sentí importante para alguien, Alejandro. Sé que lo estropeé todo. Él continuó, no dejándola hablar. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que cada momento que pasamos juntos fue real para mí. Cada conversación, cada sonrisa tuya, cada gesto de cariño que tuviste conmigo. Alejandro se secó las lágrimas y miró directamente a los ojos de Elena. Me preguntaste si estaba mintiendo de nuevo. No lo estoy. Te estoy diciendo la verdad más dolorosa de mi vida, que soy un hombre perdido, vacío, que tuvo todo en la vida y no supo valorar nada hasta conocerte. El silencio que siguió fue intenso. Las personas alrededor habían parado completamente sus actividades para escuchar aquella declaración. Elena estaba mirando a Alejandro con una expresión que mezclaba dolor, confusión y algo que parecía compasión. ¿Realmente crees que eso justifica lo que hiciste?, preguntó ella en voz baja. No justifica nada, respondió Alejandro inmediatamente. No tiene justificación lo que hice. Fue egoísmo puro. Pero estoy aquí, humillándome delante de todo el mundo, porque tú vales más que mi orgullo. Elena cerró los ojos por algunos segundos, como si estuviera intentando procesar todo lo que había escuchado. Alejandro, me has hecho mucho daño, dijo ella cuando abrió los ojos nuevamente. Me hiciste cuestionar si soy tan ingenua, si soy tan fácil de engañar. No, eres ingenua, eres bondadosa, eres la persona más pura y verdadera que he conocido en mi vida. ¿Cómo puedo creer en cualquier cosa que digas después de descubrir que me mentiste desde el primer día? La pregunta golpeó a Alejandro, como un puñetazo. Ella tenía razón. ¿Cómo podría esperar que ella confiase en él nuevamente después de romper esa confianza de forma tan devastadora? No lo sé, respondió él con honestidad total. No sé cómo puedes creerme. Solo sé que voy a pasar el resto de mi vida intentando probar que merezco una segunda oportunidad. Elena sacudió la cabeza lentamente. Alejandro, necesito pensar. Necesito procesar todo esto. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Tal vez mucho tiempo. Tal vez nunca consiga perdonarte. La posibilidad de perder a Elena para siempre hizo que Alejandro sintiera una desesperación que nunca había experimentado antes. Puedo esperar. Voy a esperar el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque tú vales tanto para mí. Alejandro miró a los ojos de ella y decidió decir la verdad más importante de todas. Porque tú me enseñaste a amar. Porque tú me mostraste que existe bondad real en mi mundo. Porque cuando te miro, veo a la persona que me gustaría ser. Él respiró hondo antes de continuar. Y porque estoy enamorado de ti de una forma que nunca pensé que fuera posible. No por lo que tienes o por lo que haces por mí, sino por quién eres. Elena se quedó mirándolo por algunos segundos que parecieron horas. Después, cogió los materiales de limpieza que había dejado en el suelo y comenzó a caminar hacia los tornos. Elena, espera, llamó Alejandro. Ella se detuvo y se giró. Alejandro, tengo que trabajar ahora y tú necesitas darme espacio para pensar. ¿Puedo llamarte? ¿Puedo buscarte? No. Cuando esté lista para hablar. Si un día lo estoy, yo te busco. Ella pasó los tornos de seguridad y se dirigió a los ascensores, llevándose consigo a la mujer que se había convertido en la cosa más importante de la vida de Alejandro. Él se quedó parado en la recepción, sintiendo las miradas de todas las personas que habían presenciado aquella escena. Don Manolo se acercó a él. Señor Mendoza, con todo respeto, Elena es una mujer muy especial. Si usted consigue su perdón, va a ser el hombre más afortunado del mundo. Alejandro asintió, sintiendo el peso total de sus acciones.
Lo sé, don Manolo, lo sé. Salió del edificio sabiendo que había hecho todo lo que podía en aquel momento. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que el amor fuera más fuerte que la decepción. 3 días pasaron desde la última conversación entre Alejandro y Elena. Y él estaba destruido. No conseguía trabajar, no conseguía comer, no conseguía pensar en otra cosa que no fuera ella. Javier había llamado varias veces preocupado por su ausencia en la empresa, pero Alejandro apenas decía que estaba resolviendo asuntos personales. Rosa, su ama de llaves, estaba igualmente preocupada. Señor Alejandro, usted no está bien. No come bien desde hace días. Anda por la casa como alma en pena. Estoy bien, Rosa. Solo necesito resolver una situación. ¿Qué situación? Tal, y ves, yo pueda ayudar. Alejandro miró a Rosa, que trabajaba para él desde hacía más de 5 años. Era una mujer sencilla, honesta, que siempre lo cuidó con cariño maternal. Tal vez ella pudiese entender. Rosa, ¿alguna vez has amado a alguien hasta el punto de hacer cualquier cosa por esa persona? Ella sonrió tristemente. Claro, señor. Tengo 3 hijos y ya amé a un hombre que me partió el corazón. ¿Cómo conseguiste superarlo? ¿Quién dijo que lo superé? Rosa rió por lo bajo. Algunas heridas aprendemos a cargarlas, no a curarlas. Alejandro sintió una opresión en el pecho. ¿Y si tuvieras una oportunidad de reconquistar ese amor? ¿Harías cualquier cosa? Dependiendo de lo que fuera, sí. Pero el amor verdadero no se reconquista con desesperación, señor Alejandro, se reconquista con verdad y paciencia. En aquel mismo momento, al otro lado de la ciudad, Elena estaba pasando por la peor semana de su vida. No conseguía quitarse a Alejandro de la cabeza. No conseguía parar de pensar en el dolor que vio en los ojos de él cuando confesó sus sentimientos en el vestíbulo. Hija, estás diferente desde aquel día, dijo doña Carmen mientras Elena preparaba el pastillero semanal. ¿Quieres hablar? No es nada, mamá. Elena, soy tu madre. Sé cuándo estás sufriendo. Elena paró lo que estaba haciendo y se sentó al lado de su madre. ¿Recuerdas a aquel chico que te conté que estaba ayudando? Alejandro, el que estaba viviendo en la calle. Sí, el del tupper. Él mintió. Mamá, él es rico, muy rico. Fingió ser pobre no sé bien para qué. Doña Carmen se quedó en silencio por algunos segundos, procesando la información. ¿Y cómo lo descubriste? Elena contó toda la historia a su madre, desde el encuentro con el empresario Borja hasta la conversación dramática en el edificio. Conforme hablaba, las lágrimas volvieron a correr por su rostro. Él dijo que estaba enamorado de mi mamá. Pero ¿cómo puedo creer a alguien que mintió desde el primer momento? Doña Carmen cogió la mano de su hija. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta? Cuando hablabais, cuando él todavía estaba fingiendo, ¿sentías que te estaba mintiendo? No, él parecía genuino. Por eso dolió tanto descubrir la verdad. Y la forma como él te miraba, cómo te trataba. Elena cerró los ojos, recordando los momentos que habían compartido en el banco de la plaza, con cariño, con respeto, como si yo fuera la persona más importante del mundo. Entonces, tal vez sus sentimientos fueran verdaderos, incluso si las circunstancias eran falsas. Mamá, él me engañó. Te engañó sobre su situación financiera, pero te engañó sobre sus sentimientos. La pregunta de la comorto madre hizo que Elena reflexionara profundamente. Recordaba cada mirada de Alejandro, cada palabra de cariño, cada momento en que él parecía emocionado con su bondad. Mientras tanto, Alejandro había tomado una decisión. No iba a esperar pasivamente más. Iba a ir hasta el edificio donde Elena trabajaba todos los días hasta que ella aceptase hablar con él nuevamente. Al 4.º día, llegó muy temprano y se posicionó en la acera frente al edificio, pero esta vez no estaba fingiendo ser un indigente. Estaba vestido normalmente, con una pancarta improvisada en las manos que decía: Elena, necesito tu perdón. Don Manolo, el guardia, lo vio por la ventana y salió para hablar. Señor Mendoza, ¿qué está haciendo? Esperando a Elena. Necesito hablar con ella.
Pero señor, así en la calle, la gente va a hablar. Que hablen, don Manolo. Ya no me importa eso. Cuando Elena llegó y vio a Alejandro parado en la acera con aquella pancarta, sintió que el corazón se le aceleraba. Varias personas estaban mirando, algunas sacando fotos con el móvil. Ella se acercó a él muerta de vergüenza. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Todo. El mundo está mirando. No me importa. Solo quiero hablar contigo. No, aquí. Estás montando un espectáculo. Alejandro soltó la pancarta en el suelo. Entonces, vamos a hablar a otro lugar, por favor. Elena miró alrededor, viendo a los curiosos observando la escena. Me estás avergonzando. Perdona, no era mi intención. Solo estoy desesperado. La palabra desesperado tocó algo profundo en el corazón de Elena. Ella podía ver en los ojos de él que no era una actuación. Era desesperación real. 5 minutos, dijo ella, allí en la plaza. Caminaron hasta el mismo banco donde habían conversado por primera vez. Alejandro estaba nervioso, sabiendo que tal vez fuera su última oportunidad. Elena, sé que pediste tiempo para pensar, pero no conseguí estar lejos. Estoy volviendo loco. Alejandro, déjame terminar, por favor. Él respiró, hondo. Sé que no merezco tu perdón. Sé que rompí tu confianza de la peor forma posible, pero necesito que sepas una cosa. Elena se quedó en silencio, esperando. En los últimos días, busqué información sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida. ¿Me investigaste?, preguntó ella indignada. No fue investigación. Fue cuidado. Alejandro sacó un sobre del bolsillo de la chaqueta. Descubrí que madre necesita un tratamiento específico que cuesta muy caro y que la seguridad social no cubre completamente. Descubrí que trabajas en 3 lugares para conseguir pagar las facturas. Descubrí que renunciaste a la universidad para cuidar a la familia. Elena se puso tensa. ¿Qué quieres con eso? Quiero ayudar sin esperar nada a cambio. Él le extendió el sobre. Aquí hay un cheque suficiente para pagar el mejor tratamiento privado para tu madre por los próximos 2 años y para que tú vuelvas a la universidad a terminar enfermería. Elena miró el sobre como si fuera veneno. ¿Estás intentando comprarme? No, estoy intentando arreglar el mal que hice. Alejandro, no entiendes nada. Elena se levantó visiblemente irritada. ¿Crees que puedes resolver todo con dinero? No creo que pueda resolver todo. Solo quiero ayudar. No quiero tu ayuda. No quiero tu caridad. No es caridad, Elena. Es amor. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Elena dejó de andar y se giró para encararlo. ¿Amor? ¿Llamas a esto amor? Mentir a alguien, descubrir la vida íntima de la persona y después intentar comprar el perdón. No estoy intentando comprar nada. Estoy intentando mostrar que me importas de verdad. Si te importase de verdad, respetarías mi decisión de no querer hablar contigo. Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Elena, por favor. No, Alejandro, tú no entiendes. No entiendes lo que es tener orgullo, incluso siendo pobre. No entiendes lo que es luchar por todo lo que se tiene. No entiendes que algunas cosas el dinero no las compra. Ella comenzó a alejarse nuevamente, y una de ellas es mi confianza. Alejandro se quedó, parado, sosteniendo el sobre, viendo a la mujer que amaba alejarse una vez más, pero esta vez algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que estaba abordando todo de la forma equivocada. Corrió tras ella. Elena, espera. Alejandro, basta. Tienes razón, dijo él jadeante al alcanzarla. Tienes toda la razón. Elena se detuvo, sorprendida con el cambio en el tono de él. Yo no entiendo lo que es tener orgullo siendo pobre. No entiendo lo que es luchar por todo lo que se tiene. No entiendo que el dinero no compra algunas cosas. Alejandro rompió el cheque en pedazos delante de ella. Pero quiero aprender. Quiero que tú me enseñes. Elena se quedó mirando los trozos del cheque en el suelo de la plaza. Incrédula. Si me das una oportunidad, no como el hombre rico intentando resolver todo, con dinero.
sino como el hombre perdido que necesita aprender a ser una persona mejor. Ella miró a los ojos de él y vio algo diferente. No era más desesperación, era humildad. Alejandro, aunque quisiera perdonarte, ¿cómo puedo confiar en ti nuevamente? No lo sé, respondió él con honestidad total. Solo sé que voy a pasar el resto de la vida intentando probar que puedo ser merecedor de tu confianza. Elena se quedó en silencio por algunos segundos que parecieron una eternidad. Una oportunidad, dijo ella finalmente, una única oportunidad, pero con una condición. El corazón de Alejandro se disparó. Cualquier condición, nada de mentiras, nunca más. Sobre nada. Aunque la verdad duela, ¿lo prometes? Lo prometo. Y nada de intentar resolver mis problemas con dinero. Si quieres conocerme de verdad, tienes que aceptarme como soy, con mis dificultades y todo lo demás. Prometo eso también. Elena le extendió la mano. Entonces, vamos a empezar de cero. Me llamo Elena Santos. Tengo 29 años. Soy limpiadora, madre soltera, y cuido a mi madre que tiene una salud delicada. Alejandro cogió la mano de ella sintiendo una emoción abrumadora. Me llamo Alejandro Mendoza. Tengo 36 años. Soy empresario y soy un hombre que perdió el rumbo de la vida hasta encontrar a una mujer extraordinaria que me mostró lo que realmente importa. Por primera vez en días, Elena sonrió, una sonrisa pequeña, todavía llena de cautela, pero que iluminó completamente el mundo de Alejandro. No vas fácil, dijo ella. Todavía estoy dolida. Todavía tengo miedo de confiar en ti. Lo sé, y voy a probar todos los días que merezco tu confianza. Elena soltó la mano de él. Tengo que volver al trabajo. Doña Carmen ya debe de estar buscándome. ¿Puedo verte después del turno? Ella dudó por algunos segundos. Puedes, pero esta vez quiero que conozcas a mi familia, a mi madre y a mi hijo. Si vamos a intentarlo de nuevo, quiero que sea con total transparencia. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de gratitud. Será un honor conocer a tu familia. Mientras caminaba de vuelta a casa, Alejandro sabía que había ganado una segunda oportunidad preciosa, y esta vez no iba a desperdiciarla. Alejandro llegó a la dirección en Vallecas que Elena le había dado al final de la tarde. El edificio antiguo en el barrio humilde contrastaba drásticamente con su realidad en Salamanca, pero él no sentía incomodidad. Sentía el privilegio de estar siendo incluido en la vida real de ella. Subió las escaleras hasta el segundo piso y llamó a la puerta con el número 2B. Elena abrió y él notó que ella se había cambiado de ropa, puesto un vestido sencillo, pero bonito. ¿Estás nervioso?, preguntó ella, notando la tensión en su rostro. Mucho. ¿Y si no le gusto a tu madre? ¿Y si tu hijo me rechaza? Entonces vas a tener que ganártelos. Elena sonrió por segunda vez aquel día. ¿Cómo estás intentando enganarme a mí? Ella lo llevó adentro del piso pequeño, pero impecablemente organizado. Alejandro vio inmediatamente de dónde venía la fuerza de Elena. El ambiente irradiaba amor, cuidado, familia unida. Mamá, Pablito, quiero presentaros a alguien, llamó Elena. Doña Carmen apareció desde el salón, moviéndose despacio con el apoyo de un andador, aunque la silla de ruedas estaba cerca. Alejandro quedó impresionado con la dignidad que ella mantenía a pesar de las dificultades físicas. Mamá, este es Alejandro. Alejandro, mi madre, doña Carmen. Mucho gusto, doña Carmen, dijo Alejandro, extendiendo la mano respetuosamente. Ella lo analizó con ojos expertos que ya habían visto mucha cosa en la vida. Entonces, ¿usted es el chico que le mintió a mi hija? La pregunta directa cogió a Alejandro desprevenido, pero él decidió mantener la promesa de honestidad total. Sí, señora, hice eso y me arrepiento profundamente. ¿Por qué mintió? Alejandro respiró hondo. Porque tenía miedo, doña Carmen. Miedo de nunca encontrar a alguien que me amase por lo que soy, no por lo que tengo. Y pensó que engañar a mi hija era la solución. No había pensado en las consecuencias. Fue egoísmo mío. Doña Carmen continuó mirándolo en silencio. Mi hija me contó que usted se
enamoró de ella. ¿Es verdad? Es la más pura verdad que he dicho en mi vida. En ese momento, un niño pequeño apareció corriendo desde la cocina, parándose tímidamente detrás de la abuela cuando vio al extraño en el salón. Pablito, ven, aquí, llamó Elena cariñosamente. Este es el Alejandro del que te hablé. El niño se acercó despacio, mirando a Alejandro con curiosidad. ¿Tú eres el hombre que le gusta a mamá? La pregunta inocente hizo que Elena se sonrojara y que Alejandro sintiera que el corazón se le aceleraba. Tu hijo es muy directo, dijo Alejandro a Elena sonriendo. Salió a la familia. Comentó doña Carmen y Alejandro percibió un tono levemente más cálido en la voz de ella. ¿Puedo sentarme y conversar con ustedes?, preguntó Alejandro. Claro, respondió Elena. Pablito, ve a buscar el dibujo que hiciste hoy. Mientras el niño corría hacia la habitación, doña Carmen se acomodó en su sillón y le hizo señas a Alejandro para que se sentara en el sofá. Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta personal?, dijo doña Carmen. Claro, señora. ¿Usted alguna vez pasó necesidad en la vida? Alejandro dudó por algunos segundos, recordando la promesa de honestidad total. No, doña Carmen. Nunca pasé hambre. Nunca me quedé sin techo. Nunca tuve que elegir entre comprar medicinas o comida. Entonces, ¿cómo puede entender nuestra realidad? No puedo, admitió Alejandro. Y es por eso que necesito aprender. Necesito que ustedes me enseñen. Doña Carmen intercambió una mirada con Elena. ¿Enseñar el qué? ¿Cómo una familia puede ser tan unida, incluso enfrentando dificultades? ¿Cómo su hija puede ser tan generosa teniendo tan poco? ¿Cómo ustedes consiguen sonreír incluso cuando todo parece difícil? Pablito volvió corriendo con un papel en las manos. Tío, mira lo que dibujé. Alejandro cogió el dibujo y vio trazos coloridos que parecían representar una familia. ¿Quiénes son estas personas? Es mamá, la abuela, yo y tú, dijo Pablito animado. Alejandro miró el dibujo, sintiendo que los ojos se le humedecían. Me dibujaste en tu familia. Mamá dijo que tú eres especial para ella. Entonces tú eres especial para nosotros también. La inocencia del niño tocó algo profundo en el corazón de Alejandro. Él miró a Elena, que estaba claramente emocionada con la actitud del hijo. Pablito, ¿puedo preguntarte una cosa?, dijo Alejandro, agachándose a la altura del niño. Puedes. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu mamá? Me gusta cuando me cuenta cuentos antes de dormir y cuando hacemos bizcocho los domingos. ¿Y qué quieres ser cuando seas mayor? Médico. Para cuidar a la abuela y a otras personas enfermas. Alejandro miró a doña Carmen, que estaba sonriendo orgullosa del nieto. Pablito, ¿sabes que tu mamá también quería ser del área médica? ¿En serio? El niño miró a Elena sorprendido. Es verdad, confirmó Elena. Yo estudiaba para ser enfermera. ¿Por qué paraste, mamá? Elena dudó, pero Alejandro respondió primero. Porque tu mamá es una heroína. Ella renunció a sus propios sueños para cuidar de vosotros. Doña Carmen miró a Alejandro con una expresión diferente. Había respeto allí. Alejandro, dijo ella, ¿puedo decirle una cosa en privado? Claro. Elena se llevó a Pablito a la cocina para preparar algo de picar, dejando a los dos solos en el salón. Mi hija es la persona más valiosa de este mundo, comenzó doña Carmen. Ella ya sufrió mucho. El padre de Pablito la abandonó cuando descubrió el embarazo. Ella tuvo que dejarlo todo para cuidar de mí cuando descubrí mi enfermedad. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que Elena cargaba. Ella nunca se quejó, nunca se lamentó. Siempre dijo que nosotros éramos su prioridad. Pero yo veo en sus ojos que a veces echa de menos tener a alguien que cuide de ella también. Doña Carmen, yo quiero ser esa persona. Querer es fácil, conseguirlo es otra historia. Ella se inclinó hacia adelante. Usted está dispuesto a amar no solo a mi hija, sino también a aceptar que somos un paquete completo, yo con mi enfermedad, Pablito con sus necesidades. Acepto con el mayor amor del mundo.
respondió Alejandro sin dudar. Y está dispuesto a respetar nuestra forma de vivir, nuestra sencillez, nuestros valores. Estoy, en realidad, quiero aprender con ustedes. Doña Carmen sonrió por primera vez. Entonces, tiene mi bendición. Pero con una condición. ¿Cuál? Si algún día vuelve a hacer daño a mi hija, va a tener que vérselas conmigo. Alejandro rió, dándose cuenta de que había conquistado una aliada poderosa. Puede dejarlo en mis manos, doña Carmen. No pretendo desperdiciar esta segunda oportunidad. Elena volvió de la cocina con Pablito y un bizcocho casero. Chicos, ¿qué tal un café? Durante las horas siguientes, Alejandro vivió algo que nunca había experimentado. Una noche en familia real. Jugaron al parchís, contaron historias, se rieron de anécdotas tontas. Pablito se acurrucó en su regazo para escuchar un cuento. Y Alejandro sintió que su corazón se llenaba de un amor paternal que no sabía que existía. Cuando llegó la hora de irse, Elena lo acompañó hasta la puerta. ¿Qué tal ha ido?, preguntó ella. Ha sido perfecto. Tu familia es increíble. Les caíste bien, principalmente a Pablito. ¿Y tú todavía estás enfadada conmigo? Elena se quedó pensativa por algunos segundos. No estoy más enfadada. Todavía estoy dolida. Todavía tengo recelo. Pero te vi aquí hoy y parecías genuino. Era genuino. Cada segundo fue real. Alejandro, si vamos a intentar esto, necesito que entiendas una cosa. Mi vida es sencilla. No tengo glamour, no tengo lujo. Tenemos dificultades reales, problemas concretos. Lo sé y quiero formar parte de esa vida sencilla, aunque eso signifique renunciar a algunas cosas de mi mundo. Alejandro, tu mundo me mostró lo que el mío nunca consiguió. Felicidad verdadera. Ella sonrió, y esta vez fue una sonrisa completa, sin reservas. Entonces vamos despacio, un día a la vez. Un día a la vez, repitió Alejandro. Ella se acercó a él y le dio un beso suave en la mejilla. Gracias por haber sido sincero con mi familia. Gracias por darme una segunda oportunidad. Meses después, Alejandro se había convertido en parte de la rutina de la familia en Vallecas. Aparecía todos los fines de semana, ayudaba con las tareas domésticas, jugaba con Pablito al fútbol en el parque, conversaba con doña Carmen. Había aprendido a cocinar platos sencillos como unas buenas lentejas, a arreglar enchufes rotos, a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Su empresa continuaba prosperando bajo la supervisión de Javier. Pero Alejandro había cambiado completamente sus prioridades. Rosa comentaba diariamente cómo él parecía más feliz, más humano. Señor Alejandro, esa mujer hizo un milagro en usted, dijo ella cierta mañana, mientras le servía el desayuno. Lo hizo de verdad, Rosa. Me mostró quién realmente puedo ser. Una tarde de domingo, mientras estaban todos en el pequeño salón viendo una película, Pablito hizo una pregunta que lo cambió todo. Tío, Alejandro, ¿te vas a casar con mamá? Elena se puso roja como un tomate. Pablito, ¿qué cosas tienes? Pero es verdad que las personas que se gustan se casan, ¿no? Alejandro miró a Elena, después a doña Carmen, que estaba sonriendo discretamente. Pablito, ¿qué te parecería eso? Yo querría mucho. Así serías mi papá de verdad. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se levantó del sofá y se arrodilló frente a Elena. Alejandro, ¿qué estás haciendo?, susurró ella. Elena Santos, tú me enseñaste lo que es el amor verdadero. Me mostraste que la felicidad no se compra, se construye. Me diste una familia que nunca pensé que podía tener. Él sacó una pequeña caja del bolsillo. No es un anillo caro de diamantes. Es sencillo como nuestra historia debería haber sido desde el principio. Elena estaba llorando, así como Doña Carmen. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres formar una familia de verdad conmigo? Sí, susurró ella. 1000 veces sí. Pablito gritó de alegría y se tiró a los brazos de los dos. Doña Carmen aplaudía desde el sillón, llorando de felicidad. Un año después,
Alejandro y Elena estaban casados en una ceremonia sencilla en una pequeña iglesia de Madrid, pero repleta de amor. Doña Carmen había mejorado significativamente gracias a que Alejandro insistió en buscar especialistas, aunque siempre respetando la dignidad de la familia. Pablito llamaba a Alejandro papá, y Elena había vuelto a la universidad, retomando finalmente el sueño de ser enfermera. Alejandro aprendió que el amor verdadero no se conquista con mentiras o dinero. Se conquista con verdad, de paciencia y la disposición de convertirse en una persona mejor todos los días. Y, así, el hombre rico que fingió ser pobre para encontrar el amor, descubrió que la verdadera riqueza estaba en ser amado exactamente como era, imperfecto, pero dispuesto a crecer. Fin de la historia.